Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Levíticos, el capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: supongamos que uno de ustedes peca contra su hermano y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste mediante la extorsión o el depósito recibido en garantía o el objeto perdido que encontraste o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional en el mismo día. Presentarás una ofrenda por la culpa como ofrenda por la culpa al Señor. Debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno de los mismos valor. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él y será perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberás limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento, a un lugar ceremonialmente puro. Entretanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo.
Recuerden, nunca se debe presentar con levadura. Se le ha dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten, al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. La ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrán comer de esta ofrenda especiales presentadas al Señor en su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Procedimiento para la ofrenda de ordenación. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el día en que se unja a Aarón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor una ofrenda de grano de 2 kilos de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén. Luego, esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación, el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y se debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. Entonces el Señor dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado, dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda. Es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer. Si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación, el lugar santo deberá ser quemada por completo en el fuego. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. En la palabra del día de hoy que hemos leído de la lectura, ¿qué mensaje nos transmite a mí y a ti, hermanos? ¿Qué nos quiere decir ahora Dios a ti y a mí para nuestra vida? El día de hoy Dios nos habla de algo que es muy importante y que nos pone a que reflexionemos determinadamente sobre ese asunto, porque es sumamente importante para nuestra vida. Y nos habla de que si pecamos contra un hermano y le es infiel, dice, supongamos que uno de ustedes peca contra su hermano y es infiel al Señor. Hoy nos habla la palabra de Dios sobre el pecado que cometemos sobre un hermano. Y nos pone varios ejemplos. Nos dice, supongamos que cometes una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía.
Y sigue diciendo, o roba o comete fraude o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad. Comete cualquier otro pecado como estos. Dice, si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. O sea, se nos pone a que realmente reflexionemos sobre cuando pecamos sobre un hermano. Y nos pone unos pequeños ejemplos. Pero hay muchas y miles maneras de cómo pecamos contra un hermano, del cual no debe pasar ni suceder entre nosotros, porque si realmente somos hermanos, no nos debemos ni de lastimar, ni de pecar, ni de ofender en ninguna manera. Al contrario, si realmente somos hermanos, como realmente lo hemos estado afirmando, en nosotros debe de haber todo lo contrario. En vez de lastimarnos con el pecado, debe de haber la armonía, la paz y el amor de Dios que realmente tiene que existir en nosotros, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos pone ese ejemplo y nos dice claramente, dice, supongamos que uno de ustedes peca contra su propio hermano. Supongamos que uno de ustedes peca contra su propio hermano y es infiel al Señor. Tenemos que analizar y reflexionar respecto a ese tema. Porque no debemos pecar contra ningún hermano ni lastimarlo en ninguna manera. Porque lastimarlo es pecar contra él. Ya sea con un insulto, ya sea con un golpe, ya sea como los ejemplos que Dios nos ha puesto hoy en su lectura. Y no debe de haber ni existir eso entre nosotros, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos habla de esa parte. Porque entre nosotros, en vez de lastimarnos, en vez de ofendernos y de agredirnos, debe de haber todo lo contrario. Debe de haber la armonía, la paz y el amor de Dios entre todos nosotros. Entonces es importantísimo, hermanos, muy importante que analicemos sobre eso. Y si tú y yo hemos pecado contra un hermano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón y disculpas por lo que le hayamos hecho. Porque Dios no quiere que entre nosotros haya ni que nos lastimemos de ninguna manera. Entonces hay que analizar bien nosotros mismos, hermanos, y no hay que lastimarnos de ninguna manera. Dios nos habla muy claro y te lo voy a volver otra vez a leer para que pongas atención. Unos ejemplos que Él nos pone, pero hay muchas y miles maneras en las cuales nosotros podemos pecar contra un hermano. Y te lo voy a leer otra vez. La palabra de Dios dice, supongamos que uno de ustedes peca contra su hermano y es infiel al Señor. Peca contra su hermano y es infiel contra el Señor. Dice, supongamos que comete una estafa, que tú estafas a tu hermano. Ese es un pecado. Y dice, ¿en qué manera? Dice, en un trato que involucra un depósito en garantía. Algo que algún hermano te confía a ti y te lo deja a tu cargo, te lo deposita como una garantía. Pero tú, ¿qué haces? Tú te aprovechas de las circunstancias y lo estafas. Y sigue diciendo la palabra de Dios.
o roba o comete fraude. O robas o cometes fraude. Al hermano, al dejarte algo en garantía o confiarte algo de lo que él tiene o de lo que él posee, o algo así, a que tú lo guardes, tú lo cuides, y tú en vez de guardarlo y cuidarlo como debe de ser, tú se lo robas o le cometes un fraude diciendo lo que lo perdiste o que pasó X cosa. Eso es cometer un pecado. Y sigue diciendo la palabra de Dios. O encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado. Te encuentras un objeto que pertenece a un hermano, y en vez de devolverlo y entregarlo, dice la palabra de Dios que ¿qué es lo que hace? Dice que lo niegas haberlo encontrado. Ahí también es otra manera de cometer un pecado contra un hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, o miente después de haber jurado decir la verdad. ¿Cuántas ocasiones no juramos diciendo que no, nosotros no nos encontramos eso? Que no es cierto y que lo juramos. Y es el peor pecado que podemos hacer, jurar en el nombre de Dios. Eso no lo tenemos que hacer, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que utilice el nombre de Dios en falso recibirá un castigo. Pero como que muchas veces nos olvidamos de esos pequeños detalles y tenemos, ¿cómo podríamos decirlo? Tenemos que el descaro o la desvergoncez de jurar por Dios de algo que no tenemos que hacer. Por eso dice la palabra de Dios. Fíjate cómo dice y cómo son sus palabras. Dice, o miente después de haber jurado decir la verdad. Miente después de haber jurado, después de haber dicho, yo estoy diciendo la verdad y juro por Dios que no, que yo no me lo encontré, que yo no lo tengo, cuando en realidad sí no lo encontramos y sí lo tenemos. Pero ¿por qué pasa así las cosas, hermanos? Porque el pensamiento del hombre actual en este mundo siempre dice, lo que me encuentro está tirado y no es de nadie y ya es mío. Cuando sabemos que en realidad cuando nos encontramos algo, realmente tiene dueño. Pero como nuestra mente humana nos lleva a razonar y decir que lo que nos encontramos en la calle tirado o en cualquier otro lugar no es de nadie y ya nos pertenece, cuando no es cierto, cuando tiene un dueño. Y más cuando sabemos de quién es ese dueño y no lo entregamos. Y luego más que nos preguntan y juramos y decimos y perjuramos que no es cierto y que estamos diciendo la verdad por Dios que no lo tenemos y que no lo encontramos, cuando no es cierto. Ese es otro pecado. Pero más grave es que jures por Dios. Eso sí es más grave, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que jure o utilice el nombre de Dios contrario a lo que no es, será castigado. Así lo dice la palabra de Dios. En los 10 mandamientos dice, nadie jurará en el nombre de Dios. Nadie utilizará en falso el nombre de Dios. Y jurar en el nombre de Dios, cuando sabemos que es cierto lo que nos están diciendo, eso es utilizar el nombre de Dios en falso. Para que nos pongamos listos y realmente reflexionemos en lo que Dios nos está diciendo. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, fíjate, viene cómo sigue la lectura. O comete cualquier otro pecado como este. Si has pecado en cualquiera de estas formas,
eres culpable, debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste mediante la extorsión o el depósito recibido en garantía, el objeto perdido que encontraste o cualquier cosa que hayas obtenido por haber jurado en falso. Hoy Dios nos invita a que nos pongamos a pensar y a reflexionar en el daño que hacemos y cometemos contra los hermanos o contra cualquier prójimo, del cual no lo tenemos que hacer. Por eso es que la lectura empieza diciéndonos claramente: supongamos que uno de ustedes peca contra su hermano. Pongámonos entonces a pensar y reflexionemos, hermanos, que entre nosotros no debe de haber eso. No debe de haber ni ningún insulto, ni ninguna ofensa, ni ningún pecado en ninguna manera entre nosotros. Al contrario, entre nosotros tiene que haber la armonía, la paz y el amor que realmente tiene que estar dentro de nosotros, que es el amor de Dios, mis hermanos. Bien, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre de Yahvé. Papito, Padre Dios Yahvé, te doy las gracias, Señor, por todo lo que he recibido en esta semana, desde la salud y las fuerzas que me das para moverme, hasta todas las bendiciones que has derramado sobre mi persona y sobre toda mi familia. Gracias, Padre Dios Yahvé, por tu amor tan grande que tú manifiestas día tras día sobre mi persona. Gracias, Padre Dios Yahvé, porque tú nunca me abandonas. A pesar de que soy imperfecto, a pesar de que cometo muchos errores en mi vida, tú no me abandonas. Tú al contrario, me ayudas y me quieres ayudar a que yo sea cada día mejor persona. Y sé que lo haces por medio de lo que tú me dices, por medio de tu palabra. Papito, ayúdanos, protégenos, a que podamos nosotros seguir caminando día tras día. Te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, cuídense de donde quiera que vayan. Protéjanse. Y acuérdense lo que hoy Dios nos ha dicho, que entre todos nosotros no tiene que haber ni ningún insulto, ni ninguna ofensa, ni mucho menos pecar contra un hermano en las diferentes circunstancias de los ejemplos que hoy Dios nos ha puesto y de las miles y muchas maneras que en ocasiones pasa entre nosotros y pecamos contra nuestros propios hermanos o contra nuestro prójimo. En nosotros tiene que haber la paz, la armonía y el amor de Dios que realmente tenemos que reflejar ante nuestro hermano, ante el mundo y ante toda la sociedad.